Esto es algo que ocurre principalmente por llevar una alimentación alta en carbohidratos, tales como inclusive podrían incluir en esta lista a las frutas, el arroz, las tortillas de maíz, todos estos alimentos que en sí tal vez no te puedan ocasionar una resistencia a la insulina solamente por consumirlas de forma esporádica, pero ¿qué es lo que pasa? Las consumimos muchas veces al día, todos los días, e inclusive las combinamos entre sí, que frijoles con tortilla, que con papa, que con un poco también de postre de fruta, con altos niveles de fructosa, y aparte sin mencionar el consumo elevado de papitas, galletas, repostería, azúcares refinados que aún son todavía mucho peor para el desarrollo de una resistencia a la insulina. Esa es la razón principal de esta enfermedad, pero hay otras razones por las que podríamos considerar también que afecten o contribuyan al desarrollo de la resistencia a la insulina, como por ejemplo el estrés. A este tipo de vidas tan ajetreadas que llevamos hoy en día, sí nos pueden afectar enormemente también, pero no tanto como la alimentación. También la falta de ejercicio es otro factor crucial en el desarrollo de la resistencia a la insulina. ¿Qué significa la resistencia a la insulina? Pasa que cuando nuestro cuerpo se ve expuesto constantemente al abuso de carbohidratos, de azúcares, nuestro páncreas en respuesta tiene que segregar una alta cantidad de una hormona que se llama insulina. Esta es la responsable de controlar o normalizar los niveles de glucosa que tenemos en nuestra sangre, los cuales deben rondar aproximadamente entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Sin embargo, como el grueso de la población normalmente está constantemente abusando de carbohidratos o ultraprocesados, los cuales contienen un ingrediente que es bastante perjudicial, el cual se llama el jarabe de maíz alto en fructosa, un azúcar bastante refinado, el cual ocasiona inevitablemente la resistencia a la insulina cuando mantenemos un consumo sostenido a lo largo del tiempo, esta clase de productos que contienen el mismo. El trabajo de la insulina es simplemente meter toda esa glucosa que tenemos flotando a través de nuestra sangre dentro de las células. La insulina funciona como una especie de llave de una puerta que tienen las células. Estos son realmente receptores o como si fueran antenas que tienen las células alrededor de todo su contorno, y la insulina es la llave que abre la puerta a esa célula para meter la glucosa dentro. En personas normales, completamente sanas, sin resistencia a la insulina, esto sería un proceso completamente normal. Pero cuando empieza a haber una resistencia a la insulina, se empieza a volver un poco más complicado esto, porque el cuerpo empieza a repeler. Las células ya no reciben con tanta facilidad esa glucosa, porque es como cuando estás expuesto constantemente a antibióticos o medicamentos una y otra vez. Estos pierden su eficacia a lo largo del tiempo, una vez que te mantengas usándolos por mucho tiempo. Lo mismo ocurre cuando nuestro cuerpo está constantemente en contacto con la insulina, ocasionando una resistencia a la insulina, lo que hace que las células vayan, como quien dice, se van perdiendo esos receptores que reciben la insulina para abrir las compuertas. Ya no quieren abrir sus compuertas, ya no quieren más glucosa, ya están hartos de tanto estar consumiendo azúcares, carbohidratos, y empiezan como que a estar muy receptivas. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues el páncreas tiene que segregar más insulina para poder controlar esos niveles de glucosa que son muy peligrosos tenerlos tan altos en la sangre. Por eso es que esto empieza a ocurrir. Primero viene la resistencia a la insulina y luego, más adelante, empiezan a elevarse los niveles de glucosa en sangre conforme pasa el tiempo y va progresando la enfermedad hasta llegar a una diabetes. Ahora, mucho ojo en esta parte,
porque si nosotros nos hacemos una prueba de glucosa en ayunas, probablemente estemos dentro del rango normal. Inclusive vamos a sacar a lo mejor 95, ya muy cerca a una prediabetes, y seguir pensando que estamos dentro del rango normal, así que no hay ningún problema. Pero algo que nunca nos van a solicitar en las clínicas o nuestros médicos no nos van a pedir jamás, es muy raro que alguien lo solicite, es una prueba de insulina basal en ayunas, la cual nos va a indicar si realmente, con certeza, si tenemos una resistencia a la insulina. Primero, antes de la diabetes, antes de que tú tengas cifras de 120, 150, 130, 180, que ya son consideradas diabetes tipo 2, tuviste previamente una resistencia a la insulina con cifras muy por encima de 10, 15, 20. Y eso es algo que nunca tu médico te mandó a revisar. Por eso yo exhorto a la gente que por favor realícense una prueba de insulina basal. Esto es muy importante para poder prevenir y levantar las alarmas en caso de que tengamos cifras superiores a 10 o más inclusive. Una cifra normal sería entre un rango de 1 a 5, y ya cuando empecemos a tener rangos entre 6 a 9, ya tenemos una cierta tendencia a la resistencia a la insulina. Y ya cifras arriba de 10 ya es algo más severo, o inclusive arriba de 30 es extremo. No debemos de esperarnos a tener cifras altas en nuestra insulina en ayunas para poder tomar medidas o cambios en nuestros hábitos para revertir esta enfermedad, ni debemos de normalizarla. Una forma de poder diagnosticar esta resistencia a la insulina, y la más efectiva, va a ser siempre realizarse un examen en ayunas para ver nuestros niveles. Sin embargo, hay ciertas señales que ya nos indican que hay o ya existe una resistencia a la insulina. Una de las más notorias es la de contar con unas manchas que tienen un aspecto como si fuera de suciedad en nuestro cuello o en las axilas o en la parte de la ingle. Inclusive hasta pueden aparecer verrugas. Esto se le llama acantosis nigricans, una señal muy clara de resistencia a la insulina. Otra forma sería la de presentar antojos por dulce o mucha constante hambre, de deseo de comer estos tipos de... Y normalmente va a ser dulce lo que vas a querer comer. Esto también es otra señal que probablemente va a ser por la resistencia a la insulina. O fatiga crónica después de comer principalmente altas cargas de carbohidratos. Nos vamos a sentir cansados, fatigados, como si hubiéramos hecho mucho ejercicio después de comer una gran cantidad de carbohidratos. Básicamente, estas son las señales, pero yo te pediría que te hagas mejor un examen. Ya para finalizar, si sales elevado en este examen por arriba de 10, te pido que el primer paso que deberías de empezar a realizar para poder disminuir estos niveles de insulina tan elevados en nuestra sangre sería la de disminuir el consumo de carbohidratos. Esa es la principal forma en la que podríamos empezar a revertir todo este tipo de problemas. Dejar de consumir refrescos, dejar de estar agregándole azúcar a nuestro café o comer ultraprocesados. Empezar a disminuir la frecuencia o la cantidad gradualmente para no tener tampoco ninguna clase de descompensación, y irnos haciendo exámenes regularmente para ir viendo estas mejorías. Esto ya sería un gran paso para empezar a ir cambiando e ir moldeando esos gustos por el dulce, el exceso de carbohidratos. Así que sin ya nada más que mencionar, recuerda que la nutrición es la base de la salud.